Ahora veremos los diferentes tipos de funciones que nos podemos encontrar. En primer lugar tenemos la función afín. Es una función de la forma y es igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta con respecto al eje horizontal y b es el intersecto con el eje y. Es el punto de corte con el eje de las ordenadas. Cuando x sea 0, y va a ser igual a b. Toda función afín es una línea recta. Así que, para graficar una función afín, es suficiente construir una tabla de valores para dos puntos. Una vez que tenemos esos dos puntos, podemos realizar la gráfica de la función afín. Por ejemplo, si tenemos la función 3x menos 2 y colocamos varios valores arbitrarios para la x, podemos utilizar 0. Cuando x sea 0, 3 por 0 da 0, así que nos daría menos 2. Y vale menos 2. Y si colocamos 2 tercios en la x, nos da que y vale 0. Cuando x sea 2 tercios, y vale 0. Y cuando x sea 0, y vale menos 2. Con esos dos puntos, hacemos la gráfica de nuestra función afín. Ahora tenemos los diferentes tipos de pendientes. Si la pendiente es positiva, la función es creciente. Si la pendiente es 0, la función es constante. Si la pendiente es negativa, la función es decreciente. Ahora veamos la función lineal. Si una función es una línea recta y no tiene intersecto además del origen, es una función lineal. Tiene la forma y es igual a mx. Como ven, no tiene el término b, donde m es la pendiente de la recta con respecto al eje horizontal y x es la variable independiente. Aquí tenemos un ejemplo de una función lineal que es y es igual a x. Y aquí tenemos su tabla de valores. Cuando x sea 0, y vale 0. Cuando x sea 1, y vale 1. Cuando x sea 2, y vale 2. Y es lo que refleja la tabla. Si unimos esos puntos en la gráfica, se forma la siguiente función. Es lineal porque pasa exactamente por el origen, que es 0, 0. Y esta m puede variar. En este caso vale 1. Pero puede ser 2x, 3x, 4x y así sucesivamente. Ahora tenemos la función constante. Una función constante es la que tiene una pendiente m igual a 0. Tiene la fórmula f de x es igual a c, donde c es cualquier número real. Por lo tanto, su gráfica es una recta horizontal. Si vemos su tabla de valores, obtenemos lo siguiente. Por ejemplo, para la función y es igual a 3. Cuando x sea 0, y vale 3. Cuando x sea 1, y vale 3. Cuando x sea 2, y vale 3. La función se mantiene constante, y así hasta el infinito. Hasta el momento hemos visto función afín, función lineal y función constante. Todas son líneas rectas. Ahora completemos la siguiente tabla para poder identificar los elementos de la función afín. Tenemos diferentes funciones. Así que ahora vamos a calcular la pendiente, el intersecto, qué tipo de función es y si es creciente o decreciente. La primera, y es igual a 2 por x. ¿Cuál es la pendiente? El número que acompaña a la x, que es 2. ¿Cuál es el intersecto? En este caso no tiene, es 0. Cuando no tiene intersecto, se dice que es una función lineal. ¿Es creciente o decreciente? Para ello tenemos que ver la pendiente. ¿Es positiva, negativa o 0? Es positiva. Por lo tanto, es una función creciente. Veamos la siguiente función. F de x es igual a menos 3x más 1 medio. ¿Cuál es su pendiente? El número que acompaña a la x, menos 3. ¿Cuál es el intersecto? El término que no tiene x, 1 medio. Si tiene pendiente e intersecto, ¿qué tipo de función es? Es una función afín. ¿Y la pendiente es positiva o negativa?
es negativa. Por lo tanto, es decreciente. Veamos la siguiente. 5 medios de x más 3. La pendiente es 5 medios. El intersecto es 3. Como tiene pendiente e intersecto, es una función afín. Y como la pendiente es positiva, es creciente. Veamos. Y es igual a 3. No hay término que tenga x. Por lo tanto, la pendiente es 0. El intersecto o el número que no tiene x es 3. Y aquí en el punto 3 es donde corta el eje de las y. Como no tiene pendiente o la pendiente es igual a 0, es una función constante. Ahora, ¿cómo sabemos si es creciente o decreciente? Simplemente decimos que es una función constante. No crece ni decrece. Ahora, menos 5x más 1. La pendiente es menos 5. El intercepto es 1. Como tiene pendiente e intercepto, es una función afín. Y como la pendiente es negativa, es una función decreciente. Por último, y es igual a x. La pendiente es el número que acompaña a la x. Cuando no tiene un número o un coeficiente, se sobreentiende que es 1. 1 por x. Por lo tanto, la pendiente es 1. El intersecto, cuando no lo tiene, es 0. Así que el intersecto es 0. Como en el primer ejemplo. Cuando no tiene intercepto, es una función lineal. Y es creciente o decreciente. Depende del signo de su pendiente. Es positivo, así que es creciente. Y así hemos completado la siguiente tabla, para poder identificar los elementos dentro de las funciones. Ahora hagamos un resumen. Esta es la fórmula general de la función afín. Y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el intersecto. Si la pendiente es 0, y es igual a b. Se borra todo ese término. Solo nos queda la b. Y es una función constante. Si el intersecto es 0, solo nos va a quedar mx. Y es una función lineal. Cuando hablamos de funciones, también encontramos muchos tipos. Tenemos las funciones cuadráticas, que son aquellas donde la variable está elevada al cuadrado o al exponente 2. Aquí tiene una pendiente 1 en cierto punto y tiene el intersecto en el punto menos 1. Como ven, en el punto menos 1 en y es donde corta el eje de las y. Tiene una abertura hacia arriba y tiene un punto mínimo y se extiende desde el menos infinito hasta más infinito. Luego tenemos la función cúbica, que es aquella donde la variable está elevada al cubo. Como ven, comienza en el tercer cuadrante, presenta una curvatura y luego se ubica en el primer cuadrante. De aquí en adelante, las funciones pares, por ejemplo, x a la cuarta, x a la sexta, x a la octava, se parecerán mucho a la gráfica de la función cuadrática, pero cada vez se van haciendo más cuadradas o más planas. Por otra parte, las funciones cúbicas y las funciones impares, 3, 5, 7, como exponente, se parecerán a esta gráfica, pero cada vez también será más cuadrada, menos curvatura se presentará aquí. También tenemos funciones exponenciales, donde tienes un número elevado a la variable. Cuando vimos la clase de decimales, descubrimos que estaba el número de Euler, que es 2,71 y tiene decimales infinitos. Si lo elevamos a la x, se obtiene la siguiente función, que siempre corta en el punto 0a, o mejor dicho 0,1, 1 en y. Todas las funciones exponenciales pasan por este punto. Luego tenemos las funciones logarítmicas. El logaritmo de una función, si lo colocamos en el plano cartesiano, se obtiene la siguiente gráfica, que siempre pasa por el punto 1 en x, 0 en y. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Como pueden ver, sus gráficas son muy similares, solo que esta se encuentra en el eje de las y esta se encuentra en el eje de las x. También tenemos las funciones racionales,
que son aquellas que grafican fracciones, donde la variable se encuentra en el denominador y en el numerador. Las funciones racionales tienen un punto donde nunca llegan a tocar y no forma parte de su dominio o de su conjunto de partida. Si hacemos un zoom a la gráfica, se obtiene la siguiente forma, lo que se conoce como hipérbola. La función lineal es una recta. La función cuadrática nos da una forma llamada parábola. La función racional nos da algo llamado hipérbola. Luego tenemos la función irracional, que es aquella donde la variable se encuentra dentro de una raíz. Aquí tenemos la gráfica de la función raíz de x más 3. Por último tenemos las funciones trigonométricas, que son aquellas donde la variable se encuentra de una razón trigonométrica, como seno, coseno y tangente. Aquí tenemos la gráfica de la función seno y se relaciona con los ángulos. Luego tenemos la gráfica de la función coseno, que es muy similar a la anterior, pero se encuentran desplazadas. Aquí lo podemos observar. La función seno comienza en 0 y se eleva. La función coseno comienza en 1 y disminuye. Es como si esta gráfica la hemos desplazado 90 grados a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cómo lo veamos. Luego tenemos la gráfica de la función tangente, que muestra el siguiente patrón. También tenemos las funciones trigonométricas inversas. Recordemos que el seno está de una forma horizontal. Su inversa ahora se encontraría en el eje vertical. Pero como las funciones no pueden tener un mismo número que tengan la misma imagen, por ejemplo, si tenemos la x es igual a menos 1, nos da como resultado menos 1,5. Pero no puede dar otro valor de las y que no sea menos 1,5. Por ello, la gráfica queda muy corta, ya que de aquí, si se repetiría, ya habría puntos que se repetirían y ya dejaría de ser una función. Tenemos la gráfica de la función arco-coseno, este es arco-seno, arco-coseno y arco-tangente, que son las funciones trigonométricas inversas. Ahora, el dominio de una función es el conjunto de valores para los cuales la función está definida, los elementos del conjunto de partida o los valores que la x puede tomar. Para ello tienen que tomar en cuenta algunas restricciones. No pueden existir divisiones entre 0 y no pueden haber raíces pares de números negativos. El dominio de la función es polinómica es el conjunto de todos los números reales. Acepta cualquier valor. Así que lo expresamos como dominio de la función f es igual al conjunto de los reales. Se puede expresar de la siguiente dom de f o d sub f para expresar el dominio de una función. Por ejemplo, calcule el dominio de las siguientes funciones. Tenemos la función 1 entre x más 1. Recordemos que no puede haber división entre 0. Así que x más 1 no puede ser 0. Tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, x tiene que ser diferente de menos 1. Ya que si fuera menos 1 más 1 da 0 y esa división entre 0 no existe. Así que el dominio es todos los reales menos el número menos 1. Como lo pueden ver en la gráfica, abarca varios valores dentro del plano cartesiano. Pero no toma el valor 1 y se forma esta línea vertical, llamada asíntota. Como ven, la gráfica azul se acerca mucho a menos 1, pero nunca lo toca, tanto en el eje positivo como en el eje negativo. Ahora veamos el dominio de la función raíz de 1 menos x. La raíz no puede ser negativa, por lo tanto, 1 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Pasamos el 1 está positivo al otro lado a restar, da menos 1. Y la x no puede quedar negativa, así que multiplicaremos toda la expresión por menos 1. X menos x por menos 1 da x positivo.
Menos 1 por menos 1 da 1 positivo. Y el signo o la dirección de la desigualdad también cambia. Era mayor o igual, ahora es menor o igual. X tiene que ser menor o igual que 1 para que sea dentro del rango, el dominio de la función. Es decir, el dominio de la función es de menos infinito hasta 1. Donde llega 1 ya deja de ser un dominio válido. Por ejemplo, el 2 no forma parte del dominio, el 3 tampoco, el 1 sí. Ya que 1 menos 1 da 0, la raíz de 0 es válida, pero de allí en adelante no. Expresaríamos que el dominio de la función g de x sería todas las x pertenecientes a los reales siempre que x sea menor o igual que 1, es decir, desde menos infinito hasta 1. Ese es el dominio de la función. Aquí hay una tabla con los diferentes dominios que poseen las funciones. La función lineal, su dominio son todos los números reales. Si tú colocas cualquier número real, obtendrás un valor como resultado, sin ningún error. Al igual para la función afín y la función cuadrática. ¿Por qué? Porque las tres son funciones polinómicas. El dominio son todos los reales. Para una función racional, la única condición que se debe cumplir es que el denominador sea diferente de 0. Para una función irracional par, lo que esté dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0, o positivo. Para una raíz cúbica es diferente. O irracional impar, también puede ser quinta, séptima, elevado a la 11, etc. El dominio sí es todos los reales, ya que puede existir la raíz cúbica de números negativos. Luego tenemos la función exponencial, su dominio también son los números reales. Tú podrás colocar cualquier número en la x y obtendrás un valor como respuesta en y. Por último tenemos la función logarítmica, cuyo dominio son todos los números reales siempre que x sea mayor que 0, ya que no existen logaritmos de 0 o de números negativos. Y estos son los dominios de las funciones más comunes. Ahora veamos, el rango de una función. Es el conjunto de valores que la variable dependiente y puede tomar. Es el conjunto de las imágenes de la función, el conjunto de llegada. Para obtener el rango de una función se tiene que hacer lo siguiente. Cambiar f de x por y. Despejar x. Realizar un cambio de variables. Donde había x vas a colocar y y donde había y vas a colocar x. Vas a cambiar la nueva y que obtuviste por f a la menos 1 de x. Lo que significa que será su función inversa. A la inversa le vas a calcular el dominio y este será el rango de la función dada. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos la función con respecto a la variable x de x más 1 entre 2x más 3. Para calcular el rango tenemos que hacer lo siguiente. Cambiamos f de x por y. Listo. Ahora despejamos la x. Este denominador está dividiendo a x menos 1, va a pasar al otro lado multiplicando a la y. Eso va a ser igual a x más 1. Realizamos la distributiva o la multiplicación, que es 2x por y 3 por y. Como se muestra a la izquierda. El x más 1 va a quedar igual. Y ahora he resaltado el 3y y el x con rojo, ya que lo vamos a cambiar de lugar. El menos 3 está positivo, lo vamos a pasar al otro lado negativo. Y el x está positivo, lo vamos a pasar a la izquierda negativo. Por lo tanto, tenemos 2xy menos x. Y tenemos un 1 de este lado menos 3y. Estaba positivo, pasó negativo. Ahora, este término tiene x y este también. Como tienen un factor común, se puede extraer el factor común x. Así que dentro de este paréntesis nos quedaría 2y menos 1. Como ya ninguno tiene x, lo podemos pasar al otro lado de la igualdad. Está multiplicando, pasa dividiendo. Así que x va a ser igual a 1 menos 3y entre 2y menos 1.
Ya hemos despejado la x. Ya se encuentra sola en un lado de la igualdad. Ahora tenemos que cambiar y por x y x por y, obteniendo que y es igual a 1 menos 3x entre 2x menos 1. Realizamos el intercambio. Ahora, a esta función, que sería la inversa, vamos a calcular el dominio. Esta es la inversa, por eso le colocamos f a la menos 1 de x. Recordemos que todo número o función elevado a la menos 1 es su inversa. Calculemos el dominio. El denominador no puede ser 0, tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, 2x tiene que ser diferente de 1, está negativo, pasó positivo. Y x no puede ser 1 medio o 0,5, no puede ser ese valor. Ya que si lo colocas aquí, en la función, se volverá una división entre 0. Así que nuestra función tomará cualquier valor menos 1 medio. El dominio de nuestra función inversa va a ser el rango de nuestra función original. Así que el rango de nuestra función original van a ser todas las y pertenecientes a los reales, menos el número 1 medio. Ese no va a pertenecer a nuestro rango. Veamos más ejemplos. Tenemos la función 1 entre x más 1. El dominio diría que x más 1 no puede ser 0. X no puede ser menos 1. Por lo tanto, el dominio es todos los reales menos el número menos 1. Ahora calculemos el rango. Vamos a despejar la x. Estaba dividiendo, pasó multiplicando. Multiplicamos y por x y y por 1. Pasamos la y que está sumando restando. Y la y que está multiplicando la x a dividir. Listo, ya hemos despejado la x. Realizamos el cambio de x por y. Y nos queda que y es igual a 1 menos x entre x. Ahora calculemos el dominio de la función inversa. El dominio de la función inversa es el rango de nuestra función original. Todas las y pertenecientes a los reales menos el número 0. Ya que no puede haber un 0 aquí. Dominio es todos los reales menos el número menos 1. El rango es todas las y reales menos el 0. Veamos otro ejemplo. La función g de x es igual a 3x. El dominio es todos los números reales. Tú puedes poner menos 1, 0, 1, 2 y así hasta el infinito. Y siempre vas a obtener un valor. Ahora despejamos. Cambiamos g de x por y. Quitamos este 3 que está multiplicando la x y lo pasamos a dividir. La x quedó sola, realizamos el cambio, y es igual a x entre 3. Por lo tanto, el rango de nuestra función 3, nuestra función g, es todos los números reales. Ya que también nos dará cualquier valor de y, sin ninguna restricción. Veamos la siguiente gráfica. Era la función de 1 entre x más 1, la que vimos en la diapositiva anterior. Nos dice que hay un rango de todos los números reales menos el número 0, y el dominio es todos los números reales menos el número menos 1. Así que en el menos 1 se formará una cinta vertical. Eso lo dice el rango. Y en el 0 se formará una asíntota horizontal. Lo dice el rango. La gráfica se acercará a estas dos asíntotas, pero nunca la tocará, tanto en el eje negativo como en la parte positiva. Esta es la gráfica de la función 1 entre x más 1. Ahora veamos el dominio del rango de la función raíz de x menos 6. X menos 6 tiene que ser mayor a 0, ya que no hay raíces de números negativos. Por lo tanto, si el menos 6 que está negativo pasa al otro lado positivo, nos dice que x tiene que ser mayor o igual a 6. El dominio de la función es todos los números reales siempre que x sea mayor o igual que 6. Ya que si fuera menor que 6, nos daría una raíz negativa que no es válida. El dominio es desde 6
hasta el infinito. Ahora calculemos el rango. Cambiamos f de x por y, despejamos la x, para ello tenemos que elevar a ambos lados al cuadrado, como vimos en un video pasado. Nos queda y al cuadrado es igual a x menos 6. El 6 está restando la x, así que lo pasamos al otro lado junto a la y, pero sumando. X es igual a y al cuadrado más 6. Listo, ya hemos despejado la x. Realizamos el cambio. Nos da que y es igual a x al cuadrado más 6. Y luego realizamos el análisis. ¿Qué valores de la y puede tomar? Si colocamos menos 1, nos va a dar un número positivo. Menos 1 al cuadrado da 1, más 6 da 7. Si colocamos el 0, da 6. Si colocamos el 1, da 7. Si colocamos el 2, da 10. Por lo tanto, las y son todos los números enteros positivos, mayores o iguales que 0. Ese es el rango de la función. Nos dará cualquier valor de y, siempre que sea positivo o igual a 0. Como lo pueden ver en la gráfica de la función, nuestro dominio nos dice que x tiene que ser mayor que 6. Así que aquí no hay nada hasta que llegamos al 6. De 6 en adelante, la función sí es válida. En el rango nos dice que y tiene que ser mayor a 0. Cuando es menor que 0, aquí no es válida. Cuando llega a 0 o mayor a 0, se vuelve válida. Y aquí se encuentra el dominio de la función y el rango de la función. Los valores que la x puede tomar o los valores que la y puede tomar. Veamos otro ejemplo. 1 entre la raíz de x. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor que 0. Y no puede ser 0 porque está en el denominador. Por lo tanto, el dominio es todos los números reales siempre que x sea mayor que 0. El rango. Para hallar el rango tenemos que despejar la x. Cambiamos f de x por y. La raíz que está dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando. Y luego lo elevamos al cuadrado para quitar la raíz. Nos da y al cuadrado raíz de x al cuadrado y 1 al cuadrado. El cuadrado se va con la raíz, así que nos queda y al cuadrado por x es igual a 1. Luego pasamos el y que está multiplicando la x a dividir al 1 y nos da que x es igual a 1 entre y al cuadrado. Realizamos el cambio de x por y obtenemos que y es lo mismo que 1 entre x al cuadrado. Por lo tanto, el rango de la función van a ser todas las y siempre que y sea mayor que 0. Ya que si tenemos el 0 no será válido, aquí va a dar una división entre 0. Y si colocamos un número negativo también la y va a ser positiva, ya que todo el número elevado al cuadrado da positivo. Así que las y aseguramos que siempre van a ser positivas. Veamos la gráfica. Primero tenemos que el dominio es de 0 a infinito y el rango es de 0 a infinito. Como lo pueden ver aquí. La x tiene que ser mayor que 0. Aquí estamos puro en las x positivas. Y las y también tienen que ser mayor que 0. Aquí estamos en las y positivas. X positiva, y positiva se encuentra únicamente en el primer cuadrante. Por lo tanto, también es posible calcular el dominio y el rango a partir de su representación gráfica. Aquí tenemos una función, x al cuadrado menos x menos 1. Y tiene un punto mínimo, que es su vértice. El extremo de menos 0,5 en x y menos 1,25 en y. Su dominio es todos los números reales, ya que esto va desde menos infinito hasta más infinito. Tú colocas cualquier número dentro de la x y obtendrás un valor como resultado. Ahora, el rango iría desde este punto mínimo hacia arriba. Desde 5 cuartos, recordemos que menos 1,25 es lo mismo que menos 5 entre 4. Así que va desde menos 5 cuartos hasta el infinito. Ese sería el rango de la función.
El rango de la función va a ser todos los números reales siempre que y sea mayor o igual a menos 5 cuartos. Aquí tenemos el dominio del rango de una función que vimos en ejercicios pasados. Como ven, el dominio nos dice la asíntota horizontal, la asíntota vertical, esta asíntota, en menos 3 medios o menos 1,5. Y el rango nos da la asíntota horizontal, que nos dice que es 1 medio. La gráfica se acerca pero nunca la toca. Y esto es el contenido básico acerca de las funciones. En esta clase has aprendido qué es una función, su clasificación, inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, cómo graficar puntos en el plano cartesiano, cómo calcular la distancia entre dos puntos o el punto medio entre dos puntos, que es la función afín, la función lineal, la función constante, y cómo calcular el dominio y rango de una función. Espero que les haya gustado.